Buenos días. Bueno, es realmente un gusto estar acá con ustedes para compartir esta pregunta, que me la hago yo desde hace mucho y que por supuesto no tengo la respuesta. Pero me gusta pensar, tengo esa intriga de cómo va a ser nuestro paisaje dentro de 2, 3 o 4 décadas. Si esa ganadería en base a pasto, que forma parte de nuestro paisaje tan argentino, de la llanura pampeana, va a seguir estando o va a ser corrido por la necesidad de tierras, de producciones más intensivas. Entonces, como es un problema difícil, me gustaría intentar abordarlo desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, es muy fácil imaginarse que un pastizal es una gran pantalla solar, eso es claramente lo que es, pero también podemos pensar en un pastizal como un guardián confiable, también un pastizal puede ser visto como un secador potente y también como un incesante telar que no deja nunca de tejer. Y les voy a explicar estas definiciones raras, a qué me refiero. Yo digo que es un guardián porque, como ustedes saben, hace más o menos de un siglo a esta parte, los humanos rompimos un equilibrio, metimos la pata y empezamos a emitir más gases de carbono a la atmósfera de las que capturamos, desequilibramos algo que más o menos venía funcionando bien, y entonces, al cambiar las características de la atmósfera, estamos generando un cambio climático importante de consecuencias graves que todavía no lo sabemos medir bien, pero sí sabemos que van a ser importantes. Y resulta que un pastizal es de gran ayuda para mantener carbono en tierra, para evitar que se vaya a la atmósfera más rápido todavía, por la sencilla razón de que, a diferencia de un cultivo agrícola, un pastizal puede retener una enorme cantidad de carbono bajo tierra en forma de biomasa de raíces. Un pastizal, un pasto natural puede tener 5.000 kilos de carbono aterrizados ahí, bien cuidados, que no se le escapan. En cambio, ningún cultivo es capaz de retener en tierra más de 1.000 kilos en el suelo. Así que nos puede dar una mano. Y el impacto ambiental que tiene la remoción de pastizales, la pérdida de pastizales, es muy importante. Por ejemplo, si lo calculamos, pasarle 3 litros de glifosato a 100 hectáreas de pastizal, que no parece algo nada grave, genera que en el trámite de unos pocos meses haya un impacto, un efecto invernadero, digamos, una emisión extra de carbono a la atmósfera equivalente a quemar 22 camiones de gasoil llenos. Es realmente importante. Entonces es un guardián. Y también es un secador, porque por más espectaculares que sean los ríos y lo lindos que son, en realidad todo el exceso de aguas que caen de las lluvias en unas zonas templadas como estas, donde llueve 800 o 1.000 o 1.200 milímetros, no se van por los ríos en la gran parte. Los ríos llevan solamente un poquito, lo que escurre. El 80% muchas veces en estas regiones se va de nuevo a la atmósfera, cierra el ciclo mediante la evaporación vegetal. Y no es lo mismo cualquier vegetal. No todos los vegetales evaporan lo mismo. Por ejemplo, un cultivo agrícola que tiene un ciclo corto, que cuando empieza no cubre toda la tierra, tiene la posibilidad de evaporar, por ejemplo, 500 milímetros. En cambio, un pastizal que está verde todo el año y que tiene un montón de raíces, como les dije antes, tomando el agua del suelo, es capaz de evaporar 1.200, por ejemplo, si los tuviera. Es mucha diferencia, 700 milímetros. Son 70 centímetros de agua bajo y loma de diferencia de evaporación. Entonces, ¿qué va a pasar? Si reemplazamos mucho los pastizales por los cultivos, que es lo que estamos haciendo y posiblemente lo que tengamos que seguir haciendo, yo todavía no tengo una respuesta, cuando lo hagamos, gran cantidad de agua que antes se evaporaba va a tener que ir a escurrimiento, va a tener que ir a los ríos. Y si, por ejemplo, la cuenca del Salado, la cual todos conocemos y está en nuestro paisaje, pierde una cuarta parte de su superficie de pastizales y se reemplazan por cultivos, vamos a tener un excedente de agua que mandar por escurrimiento al mar de más o menos 160 metros cúbicos por segundo. Un número que no nos dice nada hasta que nos acordamos que el río Salado lleva 80. O sea que se va a generar una necesidad de escorrentía igual a 2 veces
el río Salado. Es una obra pública que no sé si estamos en condiciones de encarar cómo están las cosas últimamente. También digo que un pastizal en alguna manera es un telar. Los pastos, junto con todos los vegetales, al principio de los tiempos, tuvieron una idea genial. Descubrieron cómo aterrizar energía solar y tejerla en una delicada red de energía sólida y proteínas en vastos tejidos. Esos tejidos pasaron a ser una fuente de energía rica y abundante para muchas otras especies. Lamentablemente, muy indigesta para varios de nosotros, sobre todo para los mamíferos. Entonces, mucho tiempo después, hubo otra idea genial y la tuvieron las vacas. Las vacas tuvieron la genial idea de establecer un convenio de mutua utilidad con un sindicato de bacterias que aceptó mudarse a vivir en la panza de las vacas y a digerir esa fuente abundante y rica de energía por ellas. Y nosotros, menos geniales pero bastante contundentes, lo que aprendimos fue matar a las vacas y comérnoslas. O sea que en definitiva todos nos beneficiamos de esa primer genialidad. La macana es que cada vez hay más humanos y la superficie es siempre la misma, entonces la superficie de pastizales con vacas arriba tiende a reducirse. La pregunta es la que hicimos al principio: ¿qué futuro tiene esto? ¿Qué futuro tienen nuestros sistemas ganaderos en base a pasto, que tienen esa historia? Bueno, los sistemas pastoriles no las tienen todas consigo, son realmente ineficientes. Llega un montón de energía del sol, enorme cantidad de energía, y sale una chuleta. En el proceso se pierde casi todo. No son sistemas eficientes para aprovechar la energía. Son difíciles de mejorar. Yo soy testigo, estoy tratando y no puedo desde hace mucho tiempo. Son difíciles porque son complicados, son muchos procesos, pasan muchas cosas entre medio, hay muchas variables, las variables se relacionan entre sí, interactúan, pero no en forma lineal, son curvas raras siempre las respuestas. Entonces, uno nunca sabe si lo que hace realmente respondió, porque el proceso es largo, es continuo, no es que empiece en octubre y termine en marzo, nunca empieza y nunca termina, entonces realmente nos cuesta mejorarlos. Vamos mal con eso, vamos despacito. Entonces, la buena noticia es que a pesar de eso, sí se pueden mejorar y se pueden mejorar muchísimo. Entonces, la cosa es, yo les digo esto, pero les tengo que darles alguna idea de cómo me parece a mí que se podrían mejorar. Bueno, yo una vez más me gustaría enfocar este tema desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, podríamos intentar mejorar los sistemas pastoriles produciendo más pasto. Es decir, bueno, si de eso se trata, si con pasto hacemos carne o hacemos leche, hagamos más pasto y es un buen comienzo. Muy bien, eso lo podemos hacer. También podríamos lograr consumir más del pasto producido, que como veremos no es tan obvio, no es que todo el pasto se consume, ni mucho menos. También podríamos hacer algún esfuerzo por mejorar la conversión de ese pasto en el producto deseado, en carne o en leche. ¿Cuánto pasto precisamos para producir 1 kilo de carne? ¿Cuánto pasto para producir 1 litro de leche? Y también podríamos mejorar en cada uno de esos pasos, en la producción de pasto, en el consumo de pasto y en la conversión, sabiendo más y haciendo las cosas mejor. No con cosas nuevas, sino con cosas que ya otro señor sabe, pero yo todavía no, o todavía no puse en práctica. Y por último, lo más divertido, vamos a lograr mejorar el sistema ganadero usando cosas nuevas, las cosas que todavía no se saben, las cosas que gente como Inés y como Daniel Salamone y como tantos otros, por suerte, están generando para nosotros. O sea que vamos a tener nuevas herramientas. Entonces voy a tratar de ir punteando esas 5 diferentes maneras de mejorar la producción ganadera que yo veo en el futuro y a ver de qué manera me las estoy imaginando. ¿Cómo mejorar la producción de pasto? No es fácil. Yo ya sé que depende de la lluvia, que depende de la temperatura, y hay varias cosas que nos gusta pensar que nosotros no tenemos mucho que ver y que dependemos de la naturaleza. Es una media verdad, pero la verdad es que buena parte de la tasa de crecimiento de pastos sí está en nuestras manos. Porque nosotros decidimos la genética vegetal que estamos usando y porque también decidimos la nutrición mineral que tienen esos vegetales, la fertilidad, y ahí ya tenemos algo para decir. Pero también, y menos evidente en este caso, somos los que decidimos cuánta energía recibe el pastizal después de cada turno de pastoreo. ¿Por qué? Porque depende
cómo lo comamos y qué remanente dejemos es la cantidad de área foliar que está al otro día que se fueron los novillos trabajando para producir pasto de nuevo. Y se lo voy a ilustrar con un ejemplo autóctono de mi zona. Yo soy de la Madrid, estamos en octubre, una pastura con alfalfa y pastobillo, por ejemplo. En mi pueblo, en este momento, si hoy es jueves, si el muchacho que está recorriendo los novillos decide que hoy cambia de parcela los novillos y la parcela está buena, tiene 90%... me quedó el 90% verde, entonces mañana esa pastura va a crecer 56 kilos. Pero si en vez de cambiarla hoy, la cambia el sábado, la pastura va a tener 45% de cobertura verde, mirado desde arriba así, y entonces al día siguiente, cuando se fueron los novillos, va a crecer 31 kilos. Y si el muchacho tenía un cumpleaños y se fue temprano y dijo, lo cambio el lunes, y llega el lunes a la mañana, en el mejor de los casos, y ve que quedó la parcela pelada, entonces el crecimiento al otro día es de 5 kilos. Estamos en el mismo pueblo, con la misma lluvia, la misma temperatura, la misma genética y la misma fertilidad. Y es una decisión que la toma nuestra gente, que la tomamos nosotros, que somos los que marcamos las pautas, y podemos tener diferencias tan grandes durante unos días, después se cubre de nuevo, como 56-5. Así que también tenemos algo para decir. Después, en cuanto al consumo animal, las vacas están diseñadas para caminar lejos con una pesada cuba a cuesta. Esa sociedad que hicieron con las bacterias no es gratis. Tienen que trasladar 200 litros de bacterias y agua a grandes distancias. Entonces se hicieron grandes, se hicieron rústicas, consumen mucha energía, pero por suerte aceptan que esa energía sea barata. La macana que la recolección de pasto es el vagón más lento del proceso. Es lento porque no evolucionó lo suficiente, entonces las vacas le faltan la mitad de los dientes, tratan de cortar el pasto con una lengua que es gruesa, les haría falta un pulgar en la lengua para poder agarrar mejor el pasto y cortarlo. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros ganaderos? Le damos comida más cara, le damos comida con más concentración de energía que la que ellas están diseñadas para producir. Comida que sería mejor aprovechada por un pollo, por un pescado, o por un chancho, o por un humano, o por un motor tal vez. Sin embargo, hay maneras más baratas de alimentarlas mejor. Comiendo 1/3 de un pasto alto, un animal es capaz de recolectar aún con esa lengua y esos pocos dientes hasta 3,5 kilos por hora. En cambio, si está comiendo 2/3 de un pasto que está corto, no puede físicamente comer más de 1 kilo por hora. Esos son los bocados que dan. Además de bonus track, el bocado grande de arriba, cuando pueden elegir en un pasto alto, tiene una digestibilidad que es 50% mejor que la del bocado cortito de abajo. Así que nosotros también tenemos algo para hacer ahí. En cuanto a la conversión de pasto a carne, y es un tema interesantísimo. Hasta ahora lo hemos abordado mucho desde el punto de vista del diseño. Pongamos animales más livianos que necesitan menos comida solo para estar vivos y pueden destinar más proporción para producir. Pongamos animales que estén más cómodos, entonces no consuman energía para estar más calientes o más frescos y la destinen a producir. Hagamos una oferta forrajera razonable que tenga la demanda máxima cuando la oferta es máxima. Pero también es muy interesante ver que sabemos ahora que la selección genética tiene muchísimo para decir, que hay animales en el mismo rodeo posiblemente que son muchísimo más eficientes que otros y por ese camino vamos a lograr un gran salto. Yo tengo mucho entusiasmo con esta línea. Acuérdense, RFI es un indicador que va a dar que hablar. Y bueno, el conocimiento del sistema hay que agarrar los libros, hay que estudiar, como hacen estos chinos. Hay que conocer mejor la cantidad y la calidad del pasto que tenemos. Y cuando está creciendo y también cuando lo comen, porque a veces lo crece en primavera y lo comemos en invierno y las condiciones son muy diferentes. También tenemos que, como dije antes, diseñar bien ese sistema para que sobre lo menos posible. Y por último, lo más divertido es lo vamos a mejorar usando conocimientos que se vienen y que todavía no tenemos. Seguramente vamos a modificar la genética de las bacterias, vamos a modificarles el ecosistema para que sean más eficientes, vamos a suplementar los aminoácidos justos para que un pasto ordinario funcione como si fuera bueno. Vamos a aprender algo más de una cosa muy divertida y muy interesante, que es la ciencia del pastor, el paisaje animal, las relaciones sociales entre los animales, el valor de la amistad entre las vacas, por ejemplo. En conclusión, tenemos que alimentar a la humanidad sin romper el planeta, por lo menos sin seguirlo rompiendo. Los sistemas pastoriles yo creo que nos van a poder ayudar si los mejoramos.
ya sé que prestan servicios ambientales importantes y que son rentables para la sociedad y no son rentables para cada productor. Entonces, vamos a necesitar que sean más rentables para el productor también. Los tenemos que mejorar mucho, si no, creo que lamentablemente no van a tener el lugar que se merecen. Para mejorarlos hace falta buena ciencia, y esa buena ciencia no siempre va a ser patentable. Muchas veces va a ser una ciencia que la vamos a tener que generar nosotros, las ONG o los estados, porque los privados no lo van a hacer porque no van a poder ganar ninguna rentabilidad con ello. Entonces, una ganadería rentable y sustentable es el desafío que tenemos. Para eso estamos aquí y muchísimas gracias por haberme invitado. Bien. Nada, perfecto.